Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Salmo 1. Usted me sigue con la vista, por favor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Cuán bienaventurado es este hombre. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de alabanza y de adoración a tu nombre. Oh Señor, tu palabra ha de ser expuesta en este momento. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hable a través de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Que tu palabra en esta mañana, oh Señor, sea instruyendo a nuestra vida, a nuestra alma, lo más profundo de nuestro corazón, escudriñe lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Reavive nuestros corazones, afirme nuestro llamado, nos fortalezca en medio de las debilidades que nos agobian, sea una medicina a nuestros huesos y sea, Señor amado, salvación al pecador que en este día nos acompaña. Ten misericordia, clamamos por misericordia al exponer tu santo evangelio. Clamamos por misericordia, que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado a aquel que está perdido, Señor, en él. Por favor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a ver lo que han leído este Salmo 1, se darán cuenta que habla de dos perfiles, habla de dos caminos, habla de dos sendas, habla de dos tipos de personas, los justos y los pecadores, los salvados, los perdidos, los que aman a Dios y su ley y los que aborrecen a Dios y su ley, los que andan en el camino justo, los que andan en el camino del impío, en el camino de perdición. Hermano, el Salmo 1 es uno de los salmos más conocidos, es una verdadera joya para todos aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo, de exponerse a ellos. Es uno de los salmos favoritos de todo el pueblo de Dios. Aun aquellos que no son creyentes encuentran mientras leen el salmo ciertas palabras, ciertas cosas que le llaman la atención. Es un salmo vivo como toda la palabra de Dios.
Y es un salmo hermoso para nosotros meditar. Es el Salmo 1 en el orden que está registrado en las Sagradas Escrituras, mas no fue el primer salmo que se escribió. Uno de los salmos más antiguos es el Salmo 90, se le atribuye a Moisés. Pero el Salmo 1, hermanos, el Salmo 1 es un salmo que tiene tantas enseñanzas que la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Salmo 1 se resume toda la ley de Dios. Usted preguntará, ¿por qué? Por esos versos que terminamos de leer, donde se habla, la Biblia completa, ¿de qué habla? De la salvación dada a través de nuestro Señor Jesucristo. La santa palabra completa nos resume la vida del hombre y el camino que debe escoger mientras vive en esta tierra. El Salmo 1, hermanos, nos enseña, nos da una vertiente, nos da las características de un hombre piadoso que camina en la ley de Dios y un hombre no piadoso, un hombre impío, le llama la palabra, que anda ajeno a los preceptos de Dios y a su mandamiento. En esta mañana, entonces, le he puesto por título a este pequeño estudio que veremos en esta mañana, las dos sendas. Y cuando observamos el versículo 1, Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El salmista comienza, armado, en este versículo 1, con el carácter y la condición del hombre piadoso. En esos 3 versículos vamos a ver varias cosas que el hombre piadoso no debe hacer. Y antes de continuar hablando del perfil del hombre piadoso, ¿qué es un hombre piadoso? ¿Cuándo la Biblia le llama a un hombre piadoso? Cuando cambia su manera de vestir, cuando viste elegante. O el hombre piadoso es aquel que vive extremadamente en la pobreza, que apenas tiene para comer. El hombre piadoso, hermano, no es nada más y nada menos que el hombre que no anda en el consejo de los impíos y que se deleita en la ley de Jehová. En otras palabras, el hombre piadoso es el hombre que camina en la ley de Jehová. En este perfil del hombre piadoso vamos a concentrarnos los próximos 30 minutos que nos queda. ¿Cuál bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos? Empieza diciendo este verso 1. Entonces, en primer lugar, hermanos, un hombre piadoso, para evitar el mal, ¿qué hace? Renuncia por completo a la compañía de los malhechores y no se deja llevar por ellos. Es la primera condición que nos muestra el Salmo 1:1. Un hombre piadoso, para evitar el mal, ¿qué hace? ¿Corre hacia él? No, renuncia por completo a la compañía de los malhechores, dice ese versículo 1, y no se deja llevar por ellos. Voluntariamente, hermanos, el hombre piadoso decide no contaminarse como hizo Daniel con la comida del rey. El hombre creyente a veces comete el error que cuando viene a Cristo, cuando Cristo lo salva de sus pecados, cuando Cristo lo hace una nueva criatura, cuando Cristo lo liberta de su condición pecaminosa, descuida este principio fundamental en su vida cristiana. Descuida su vida cristiana porque no toma en cuenta este consejo del Salmo 1:1. Es bienaventurado porque no anda en el consejo de los impíos.
Esta parte de su carácter se pone en primer lugar porque los que guardarán los mandamientos de su Dios deben decir, hermano, a los malhechores, ¿cómo? Como dice el Salmo 119, 115, apártate de mí, malhechor, para que yo guarde los mandamientos de Jehová. No podemos, hermanos, querer desarrollar la piedad en nuestras vidas y seguir andando en el consejo de los malvados. Dice la versión Reina Valera 160, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me gusta como dice esta versión, la Biblia de las Américas. No me lo está hablando en pasado, me lo está diciendo en presente. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda. La Reina Valera 160 dice no anduvo. Esta dice no anda en el consejo de los impíos. Me encanta. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En segundo lugar, un hombre piadoso se aparta del mal. Y apartarse del mal es donde realmente, hermanos, comienza la sabiduría. Por eso le decía que es un sabio. Es aquel, hermano, que vive, camina en la senda de los justos. Su compañía son los justos. En otras palabras, hombres piadosos que en su corazón anhelan agradar a Dios a través de su caminar diario. Los malhechores aquí, hermanos, si usted mira el versículo 1, son descritos por tres personajes. ¿Cómo le dice el primero? ¿Son qué? Impíos, son pecadores y son escarnecedores. Tres cualidades de un hombre, hermano, que anda ajeno a la ley de Dios y a su propósito. Por eso dice el Salmo: no ande en el consejo de los impíos, no ande en su consejo, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Un teólogo muy famoso del siglo XIX dice: nadie alcanza la altura del vicio, hablando del pecado, a la vez. Primero son impíos, desechando el temor de Dios y viendo en el descuido de su deber para con Él. Pero no se detienen allí, dice este teólogo. Cuando se dejan de lado los servicios de la piedad, se convierten en pecadores, es decir, se rebelan abiertamente contra Dios y se dedican al servicio del pecado y de Satanás. Así es el camino de la iniquidad, cuesta abajo. Lo malo empeora. Los mismos pecadores se convierten en tentadores de otros y defensores ¿de quién? De Baal, como decía las Escrituras. Por eso Dios, hermano, cuando escogió el pueblo, lo sacó de Egipto, lo salvó de la esclavitud, fue tajante con sus principios, fue celoso de que ellos no tomaran las costumbres de los paganos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque nosotros no confiamos y decimos: no, él es una persona buena, él es un muchacho tranquilo, él es una muchacha tranquila, son amistades que yo tengo de muchos años, hermanos, son pecadores, son impíos. A veces suena fuerte y no queremos decir, llamar las cosas como son. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios que están ajenos a los mandamientos de Dios y lo detestan. No se compaginan con ellos, no les agrada lo que ustedes hacen. El hombre piadoso evita a los impíos o malhechores donde quiera que los ve. Él no hace lo que ellos hacen, y para evitar hacerlo no conversa familiarmente con ellos. En otras palabras, estamos juntos y estamos apartados a la vez. No estoy diciendo, hermanos, que vamos a rechazar
nuestra familia, que yo veo un impío para allá y hacen como en el tiempo nuestro, cuando yo era más joven, que los cristianos que conocían, si habían dos aquí, ellos dejaban el camino y se iban por la orilla del río, literalmente. Más bien, hermano, Daniel estuvo en Babilonia y ni siquiera con la comida del rey quiso comer. José estuvo en Egipto y no se contaminó con el mundo. Entonces, en esta mañana, hermanos, Dios nos llama la atención a aquellos que caminan en las sendas de los justos, en las sendas de Jehová, y nos llama la atención para que nosotros estemos alerta, que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. ¿Sabe qué pasa generalmente? El cristiano que se confabula con impíos toma su costumbre, comienza a caminar como ellos. Aquello que antes le aborrecía, ahora le agrada, ahora es neutro, ahora lo deja pasar por alto. Aquello que antes le causaba malestar, ahora ya es algo que veo normal. El hombre piadoso evita juntarse con malhechores, sale corriendo cuando los ve. Él no hace lo que ellos hacen. En cuarto lugar, el hombre piadoso no sigue el consejo de los impíos, no está presente en sus consejos. El hombre piadoso no se asesora de ellos. Aunque el hombre impío sea ingenioso, aunque sea sutil, aunque sea erudito, siguen siendo ¿qué? Salmo 1, impíos. Y el hombre piadoso, hermanos, no consiente con ellos. No les da su consentimiento y no toma sus medidas de sus principios. Hay un hombre en Lucas capítulo 23, versículo del 50 al 52. Es conocido, hermanos, porque fue el que le dio, como dicen los católicos, cristiana sepultura al cuerpo de Cristo. Y ese hombre, José de Arimatea, mire lo que dice el versículo 23 de Lucas capítulo 50. Y había un hombre llamado José, miembro del consejo. Este hombre era un hombre importante en el pueblo de Israel, un erudito. ¿Y quiénes fueron los que condenaron a Cristo? Eruditos, estudiosos de la ley de Moisés. Pero este hombre, dentro de su cúpula, dentro de su grupo, este hombre piadoso, dice la palabra, varón bueno y justo, versículo 51 dice, el cual no había asentido al plan y proceder de los demás. Este hombre no había aconsejado. Cuando el grupo decía, crucifíquenle, crucifíquenle, este hombre no consintió el consejo. Este hombre, como vemos esta característica del hombre piadoso, no da su consentimiento al impío, no toma sus medidas de sus principios, ni actúa de acuerdo con los consejos que dan y toman. Este hombre piadoso fue donde Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Dice la palabra que preparó el cuerpo y lo puso en una tumba que no había sido usada. Porque este hombre, en medio de aquellos que estaban desviados, en medio de los impíos, este hombre sabía en quién había creído, hermanos, y no se contaminaba con el mundo ni sus preceptos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. El hombre piadoso no se interpone en el camino de los pecadores. El hombre piadoso evita hacer lo que ellos hacen. Su camino no será el camino de ellos. No entrará en ellos, mucho menos continuará con ellos como lo hace el pecador.
El hombre piadoso no se interpone, hermano. Como dice la parte B de este versículo 1, no se detiene en el camino de los pecadores. Salmo capítulo 36, verso del 1 al 4. Salmo 36, 1 dice, oiga esto: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 2, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. ¿Está entendiendo, hermano, lo que dice este verso 2? Delante del pecador, oiga bien, la transgresión le engaña, no tiene la capacidad, hermanos, según este versículo 2, de descubrir su propia iniquidad y mucho menos aborrecerla. Pero la cosa se sigue poniendo aún más fea en el verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Aunque te digan cosas bonitas y que parezcan piadosas, hermanos, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de ser sabios y de hacer el bien. Y el verso 4 dice: planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, y dice el final, no aborrece el mal. Característica de un hombre impío. Nosotros decimos a veces, para que suene más bonito, no creyente, inconverso. Tú eres bueno, solo te falta convertirte. No, las obras que tú haces son buenas. Incluso a veces cometemos el error, hermanos, de involucrarnos en negocios con ellos. Hermano, muchos creyentes a veces prefieren el consejo del impío antes que el consejo del creyente. ¿Usted sabía eso? Que hay hermanos y hermanas dentro de una congregación que a los compañeros de trabajo le cuentan su vida íntima y tienen más confianza de venir donde su pastor. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos prestar un poco más de atención a lo que dice esta palabra. No se detiene en el camino de los pecadores. ¿Por qué? Porque el impío, según el Salmo 36:1, habla transgresión desde su corazón. Segunda característica muy mala: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tercera característica: la transgresión le engaña. Está, en otras palabras, arropado. No tiene la capacidad de descubrir su propia iniquidad y aborrecerla. Habla palabras de su boca con iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Y aún, hermano, el cristiano cuando se va a acostar, ¿qué hace? Ora y se acuesta en paz. Duerme toda la noche. ¿Sabe qué hace el impío? Se acuesta, cierra un ojo y con el otro está maquinando desde su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal, que es lo más peligroso. Y el hombre piadoso que quiere caminar con ellos, ¿cree usted que no terminará como ellos? El hombre piadoso, hermanos, no se asocia con el impío para no imitarlo, ni lo elige para que sea su compañero. El cristiano, hermanos, su papel con el impío, ¿cuál es? Hacer lo que hacía Juan el Bautista en el desierto.
arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Dice Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Cuando Jesús empezó su ministerio, que entró a la sinagoga, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermano, el impío, dice del hombre piadoso, no se asocia con el impío, no lo imita, no lo elige para que sea su compañero, no se interpone en su camino, sino que se mantiene tan lejos de ellos. Oiga, como se mantendría de algún lugar o alguna persona infectada con alguna plaga. Cuando un hombre tenía lepra, ¿qué hacía el pueblo para no contaminar el resto de la población? Lo sacaba a un lugar aparte y ellos tenían que decir desde arriba: soy leproso, no se me acerquen. En este tiempo, cuando usted está en una fila y alguien estornuda, ¿qué usted hace? Disimuladamente, ¿verdad? Usted no va a salir ¡guay! Usted hace eso, mire, lo mira y da un paso hacia atrás. Y otro, hasta que se cambia de fila, hermanos. Parece gracioso, hermanos, pero no menos de ahí. Tiene que ser el piadoso con el impío, el que anda en los caminos que no son de Dios, porque no lo ama, no ama el camino de Dios. Lo aborrece, hermanos. Y si usted quizá está pensando en esta mañana que yo estoy siendo muy duro, no pelee conmigo, pelee con ese Salmo 36 que terminamos de leer, con el Salmo 1 y con otros versos más que vamos a seguir viendo. No estoy hablándole de finanzas, no estoy hablándole de que yo tuve un sueño y que anoche. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que convence junto con el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Es la palabra de Dios que dice que ella redarguye, que ella corrige. Es la palabra de Dios que dice ella misma que alumbra nuestros ojos. Es la palabra de Dios, hermano, no es nuestros atributos personales. No es nuestro buen apellido de familias generacionales serias. Es exponernos a la ley de Dios continuamente lo que hace que nosotros seamos piadosos y caminemos en caminos de piedad. Es la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 4, hermanos, versículo del 14 al 17. Proverbios 4:14, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Versículo 15, Proverbios 4, evítalo, dice, evítalo, no pases por él, apártate de él. Pasa adelante. Versículo 16. Porque ellos, oigan hermanos, no duermen a menos que hagan mal. ¿Qué decía el Salmo 36, versículo 4? Planea la iniquidad en su cama. Versículo, Proverbio 4:16. No duermen a menos que hagan el mal. El día que roban, duermen de la mejor manera. A veces nosotros decimos, ¿cómo un ladrón, un atracador puede matar a una gente y acostarse y que le dé sueño? ¿Cómo una persona que mata a otro por placer puede estar tranquilo en su cama? Hermanos, tremendo error la forma en que pensábamos. Yo lo pensé muchas veces. Aquí está la respuesta en el versículo 16 de Proverbio 4. Ellos no duermen a menos que hagan el mal. El día que matan 2 o 3 en la noche, ese día tienen su mejor sueño, se despiertan a la 1. Ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a algunos.
Wow. Hay una expresión que a veces decimos, no, que a veces uno quiere ser más bueno que Dios. Dios te dice, corre. Nosotros decimos, no, Señor, no es así. No es así, no. Él no está malo. Lo único que a él le falta ya es convertirse. Él no dice malas palabras cuando está conmigo. Algunos dicen, ni siquiera bebe cuando estamos juntos. Él no bebe, él bebe cuando sale de mi grupo. Él me respeta mucho. Hermanos, ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Versículo 17, Proverbios 4. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El hombre piadoso, hermanos, no se sienta en la silla de los escarnecedores, no descansa con los que se sienten seguros en su maldad. No puede aprobarlo, no es su estilo de vida. No es su estilo de vida. No va a sentirse bien, chévere, cuando otros están compartiendo sus iniquidades, blasfemando el nombre de Dios, burlándose de los siervos de Dios. El hombre piadoso no se sienta en silla de escarnecedores, no descansa seguro con aquellos que viven en iniquidad. El hombre piadoso no se asocia con aquellos que se sientan a encontrar formas y medios para apoyar, hermano, y avanzar el reino del diablo. No se sientan en el juicio abierto para condenar la generación de los justos. No se sienta en juicio abierto para condenar la generación de los justos. Más bien, como dice el verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos míos, el tiempo se nos ha ido en el verso 1. Si el Señor nos permite, vamos a seguir mirando el perfil del piadoso y el perfil del impío en unos próximos estudios. Hermanos, meditemos en este salmo, meditemos en Proverbios 14, 4, 14 en adelante, meditemos en el Salmo 36, los primeros 4 versículos, y sobre todas las cosas, roguemos a Dios que nos libre de esa tentación, que nos guarde en el camino de los piadosos, que nuestra mente sea cambiada por el poder de su palabra. Mire, dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. El hombre piadoso, hermanos, se deleita en la ley del Señor. Y usted se preguntará, ¿qué debe hacer entonces el hombre que ha sido salvo por Cristo y se ha desviado? Hermano, debe volver al camino meditando en la ley de Jehová. Mire, en otras ocasiones se lo he dicho y se lo voy a repetir. Cuando el hombre de Dios descuida su tiempo devocional con Dios, cuando descuida la lectura de la palabra de Dios, hermanos, es muy propicio. Está preparando el terreno para desviarse de los mandamientos de Dios. Está preparando el terreno para caminar en el camino y en la senda de los impíos. Porque no es, hermano, que yo sea fuerte, no es que yo tenga muchos años en la iglesia, no es que todos los días yo escuche programas radiales cristianos, no es que me digan
es el año de la victoria, es el año de la bendición. No es que me digan eso. Es que si yo, hermanos, no me alimento diariamente de la palabra de Dios, voy camino al impío. No hay otra medicina, hermanos míos. Y los que han experimentado amargamente la aflicción, la frialdad espiritual, el no querer orar, el no querer leer la Biblia, el que lamentablemente ha experimentado esa amarga bebida, se dará cuenta que el único camino que tiene el cristiano es confiar en Cristo a través de su palabra. No hay otra medicina, hermanos míos. No hay otra medicina, hermanos míos. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita, la leí en el día, medito en la noche, la repaso. No me da tiempo a repasarla porque no estoy haciendo algo en la cocina, la pongo en el celular, en YouTube, está la Biblia hablada, completa. En la ley de Jehová está su delicia. No se deleita, el hombre piadoso no se deleita en el camino del impío. El hombre piadoso no, hermano, no se mezcla, no anda con ellos. El hombre piadoso se deleita en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Es muy difícil, hermanos, que un hombre cristiano se exponga continuamente a la palabra de Dios y no quiera congregarse, no quiera leer la Biblia, no quiera servir, no quiera evangelizar. Es difícil. O sea, no hay compatibilidad alguna en aquellos que oran, que leen su Biblia, que tienen su tiempo devocional diariamente y que de repente no quiero congregarme. Y de repente no me involucro en el servicio al Señor. No hay compatibilidad alguna. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en esa ley medita de día y de noche. Amigo pecador, tu necesidad es Cristo. Amigo pecador, el hombre que no tiene a Cristo como Señor y Salvador va rumbo al infierno. Lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. El hombre que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no confía en Cristo, que no depende de Cristo, va camino al infierno. Allí será lamento, tragedia, dolor, tristeza. ¿Y sabe cuál va a ser, amigo, tu mayor tristeza? Que pudiste cambiar tu destino confiando en Cristo y preferiste el camino de los malos. El que no se convierte no es porque no puede, porque Cristo está a la puerta para salvar a los pecadores. El que no se convierte es porque dice Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, que ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Hermano, lo dice la Biblia, perdóname, amigo. Yo no puedo sazonarte la realidad de tu vida, porque si te sazono las cosas, si te la acomodo como en otras iglesias, este es tu año, al impío le dicen, este es tu año, emprende, mira, este es tu año, declara con tu boca, al impío le dicen eso, mira, declara con tu boca que todo es posible. Este es tu año de bendición. Dios te dice que este es tu año. Al impío no le están diciendo arrepiéntete que Cristo viene y te vas al infierno. Le están diciendo que este es su año. ¿Qué hace el impío que anda perdido en sus delitos y pecados? Se para fortalecido
y no le interesa ya convertirse porque ya le dijeron que este es su año. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Dios. Padre, ayúdanos a perseverar en tu ley. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdónanos si hemos fallado a tu ley. Perdónanos, Padre, si hemos resbalado en este camino, Señor. Vuélvenos a ti arrepentidos, creyendo en ti, encontrando deleites en tu ley. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Firmes en la ley de Jehová, que es perfecta. Convierte el alma. Tu ley convierte el alma. Convierte, Señor, al escuchar tu palabra. Trae la luz a los que andan en tinieblas. Trae luz. Trae salvación, vida eterna a los que se exponen a tu palabra y la escuchan con mansedumbre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.